presenta A Fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. ¿Cuáles son las claves de la primera semana de la Convención Constitucional? ¿Qué se puede extraer de su proceso de instalación? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les comentaré varios de los principales aspectos a destacar del inicio formal del proceso constituyente. El domingo 4 de julio, con un comienzo accidentado por la violencia registrada en las calles, se dio inicio a la sesión inaugural de la Convención Constitucional. Primero comenzó la ceremonia de investidura, donde de manera conjunta aceptaron el cargo por el que fueron electos los 155 constituyentes, para luego elegir los cargos de presidente y vicepresidente de esa instancia. Con esto, se dio inicio entonces a un proceso inédito en la historia de nuestro país, que pese al retraso debido a problemas técnicos y de aforo, y pese a los incidentes que se han generado por los llamados a rodear la convención, deberá trabajar durante 9 meses o un máximo de 12 con un único objetivo: redactar una propuesta constitucional que debe luego ser ratificada en un plebiscito de salida. Pero, ¿qué cuestiones relevantes se pueden extraer de su primera semana de instalación? Primero, hay que destacar la disputa de la izquierda radical entre comunistas y el Frente Amplio por el dominio de la Convención, lo que se vio con claridad ese primer domingo y a los días posteriores. Recordemos que tras 2 rondas de votación fue electa presidenta de la Convención Elisa Loncón, representante del pueblo mapuche que contó con el apoyo del Frente Amplio y del Partido Socialista. Posteriormente, como vicepresidente fue electo Jaime Baza del Frente Amplio tras 3 votaciones sucesivas. Así, el escenario que quedó en esta primera sesión de investidura de la Convención Constitucional fue uno donde las mayores fuerzas del bloque de Apruebo Dignidad se dividieron en la elección de la presidencia y donde el Frente Amplio se anotó un triunfo frente al Partido Comunista y a la Lista del Pueblo, que apoyaban a la representante del pueblo Coya, Isabel Godoy, quien, hay que decir además, tiene un estrecho vínculo con el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, pese a que en segunda vuelta cambiaron esa opción. Segundo, la hegemonía de la izquierda más radical y el planteamiento de que no hay temas ajenos a la Convención. Una de las primeras cosas que discutió la Convención esta semana fue aprobar una declaración política que interpelaba a los poderes legislativo y ejecutivo para respaldar una ley de indulto general para los detenidos durante el estallido de octubre de 2019 y a los condenados por los delitos perpetrados en la macrozona sur, desde 2001 a la fecha, lo que confirmó la influencia de la izquierda más dura que, cuando se une, logra imponer sus condiciones. Así, el temor planteado por sectores más moderados es que este grupo pueda capturar el debate del proceso constituyente, atribuyéndose competencias que van más allá de sus cargos. Recordemos que este miércoles, cuando se discutía la declaración sobre el indulto, en un comienzo hubo una dispersión en la izquierda, que había presentado 2 propuestas de declaraciones distintas, pero al final lograron ponerse de acuerdo y apoyar una de ellas, formulada por los convencionales que pertenecen a los partidos políticos del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Partido Socialista, en desmedro de la propuesta de la Vocería de los Pueblos y de los Pueblos Originarios. Así, con 105 votos a favor, que corresponde a los 2/3, lograron aprobarla, lo que fue la primera demostración de fuerza del sector que domina la Convención. Además, un tercer aspecto a considerar es el reconocimiento explícito de querer poner en duda las reglas del juego. Fue la misma presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien en una entrevista cuestionó el quórum de los 2/3, aprobados por una reforma constitucional y luego ratificados en un plebiscito. Dijo que a su juicio afecta a la democracia, pese a que fue una norma establecida en noviembre cuando las fuerzas políticas firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. También la controvertida votación para ampliar la mesa directiva a 9 cupos, que fue aprobada tras echar pie atrás a la votación inicial, evidenció serios problemas y generó acaloradas críticas por parte de los representantes de Vamos Chile, desde donde acusaron un actuar arbitrario por parte de la mesa.
Así, quedó en evidencia que un sector importante intentará no supeditarse a las reglas establecidas en el capítulo 15 de la Constitución y que intentará generar sus propias normas y propios procedimientos. Otra cuestión a tener en cuenta es la forma en la que está tomando cuerpo el llamado del Partido Comunista a rodear la convención. La presencia de manifestantes en las calles en el entorno del Congreso durante la sesión de instalación, que debió ser interrumpida, pareció de hecho como la materialización de este anuncio realizado el año pasado por el Partido Comunista. Además, la agresión que sufrió el lunes el constituyente Ruggero Cosi a las afueras del Congreso de Santiago, sumado a la funa que recibió la constituyente Teresa Marinovich por un grupo de manifestantes, no son buenos augurios y son señales que preocupan hacia futuro. No deja de ser llamativo además el rol y el protagonismo adquirido por el vicepresidente de la Convención y abogado constitucionalista del Frente Amplio Jaime Baza, cercano al candidato presidencial del Frente Amplio Gabriel Boric, quien ha liderado votaciones clave y se ha destacado por sus largas intervenciones y de quien se ha dicho que es el gobernante de facto de la Convención. Por último, sobre el rol de los constituyentes de la centro-derecha, esta semana se les vio votando en bloque, ordenados, pero asumiendo que su capacidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos es casi nula. Así, se cerró la primera semana de la convención con críticas cruzadas por falta de transparencia de la mesa y acusaciones de cocina política, lo que dejó en evidencia el esfuerzo por parte de algunos sectores para cuestionar las reglas y para que las cosas no funcionen con normalidad. Esto, por supuesto, genera mucha incertidumbre porque, tal como advirtió ya el expresidente uruguayo Pepe Mujica la semana pasada, el miedo es que la Convención Constitucional se convierta en una bolsa de gatos. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.